Bueno, hoy te traigo posiblemente uno de los vídeos más impresionantes de este canal de YouTube. Un vídeo que te va a dejar con la boca abierta. Y para poder entender lo que os voy a contar al final de uno de los mejores vídeos de este canal, primero tenemos que recordar posiblemente una de las mejores escenas del cine. Una de esas escenas de las que se acuerda todo el mundo. La escena de la que voy a hablaros es de mis escenas favoritas del cine por la impresión, por el impacto que me generó cuando la vi. Y esta es la escena final de Aníbal. En esta escena el doctor Aníbal Lecter, conocido no solo por ser un caníbal, sino por sus conocimientos sobre el cuerpo humano, le muestra a la agente Clarice Starling algo horrible, ya que delante de sus ojos le abre los sesos a Paul Krelder, haciéndole comerse un trozo de su propio cerebro. Esta escena no solo es impresionante por el gore que hay en ella, sino por la cantidad de ciencia que la envuelve. Porque lo que pasa en esta escena es posible y se hace, pero yo te lo voy a contar al final de este vídeo. Primero tenemos que ver un par de cosas para entender por qué ocurre esto. Veréis, cuando nuestro cerebro sufre un daño no sentimos dolor, y esto tiene detrás una explicación fisiológica que es la que os voy a contar ahora. A pesar de ser el órgano donde el dolor se procesa y el centro de mando que hace que sintamos dolor en cualquier parte de nuestro cuerpo y reaccionemos a él, el propio cerebro no tiene la capacidad de percibirlo en sí mismo. Sí que hay partes que le rodean, como por ejemplo los vasos sanguíneos o las meninges, en las que sí que se puede sentir el dolor, y de hecho este es el motivo por el que nos duele la cabeza en ocasiones y gracias al cual hay determinados momentos en los que podemos llegar a encontrar daños cerebrales, pero el cerebro como tal no. En casa de herrero, cuchillo de palo. El cerebro es un sabelotodo, ¿vale? Es un cuñado, el cerebro es un cuñado. En cuanto hay una parte del cuerpo que le duele, se queja y le dice: uy, 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 mano, que te estás quemando, te vas a hacer daño, quítate de ahí. Tripita, tripita, que te vas por la pata abajo, que te cagas. Pero en cambio, tú le pegas un tajo al cerebro, ¡chaca! Y él, como si nada. Tío, me he hecho daño en la mano, tío. La cuestión más importante para entender todo esto es ¿cómo es posible que el cerebro no sienta dolor? Pues la respuesta está en que en el cerebro no hay nociceptores, que son los sensores que utiliza nuestro cuerpo para detectar el dolor. ¿Y cómo es posible esto? Pues ahora os lo cuento. Como todos sabéis, en el cuerpo tenemos los sentidos, y los sentidos funcionan gracias a que existen estos sensores llamados receptores. Los receptores son neuronas modificadas encargadas de detectar estos estímulos y avisar a otras neuronas para que envíen la información al cerebro. Tenemos diferentes tipos de receptores, como por ejemplo los mecanorreceptores, que son los que constituyen el sentido del tacto, los termorreceptores, que son los que nos permiten medir cambios de temperatura, o por ejemplo los quimiorreceptores, que son capaces de detectar sustancias químicas, que son por ejemplo los que utilizamos en el olfato y el gusto. Pues bien, como hemos dicho, otros de estos receptores son los nociceptores, que son los encargados de avisarnos cuando hay un estímulo que nos está haciendo daño, y los tenemos en todos lados, en las manos, en los pies, en la cara, en órganos internos, pero no en el cerebro. Antes de seguir con el tema Aníbal y ver cómo lo que ocurre en la película es posible, déjame contarte una cosa sobre los nociceptores que es súper importante para entender la fisiología del dolor. Porque estos receptores tienen una peculiaridad que les hace ser un poquito especiales. Cuando recibimos un estímulo dañino, nuestros nociceptores se activan, que es lo que nos hace llegar la información de que estamos recibiendo un estímulo que nos hace daño. Pero para poder enviar ese mensaje dañino al cerebro, el estímulo tiene que sobrepasar una barrera que es lo que conocemos como umbral, o vulgarmente, popularmente, lo que se conoce como el umbral del dolor. El umbral es la forma que tiene el receptor de medir la gravedad del estímulo. Es decir, que el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que nuestro cuerpo lo detecte como algo dañino y el receptor diga, que te estás haciendo daño. Esto es lo que hace especial a tus nociceptores, porque por lo general los receptores de nuestro cuerpo tienen un umbral muy bajo para poder detectar todo lo que ocurre a su alrededor, todo lo que ocurre en nuestro entorno. Cuanto más bajo sea el umbral, más fácil lo tienen los receptores para activarse y enviar información al cerebro sobre lo que está ocurriendo. Pero claro, el umbral de los nociceptores no puede ser así, tiene que ser mucho más alto para percibir y detectar únicamente aquellos estímulos que sean realmente dañinos para el cuerpo, como por ejemplo pellizcos, mordiscos, golpes, quemaduras, etc. Claro, imagínate si el umbral de los nociceptores fuera muy pequeño, estaríamos todo el rato ante cualquier estímulo percibiendo daños, sintiendo dolor. Así que realmente esto del umbral del dolor es muy importante y es algo que no en todas las personas funciona bien, pero lo veremos en otro vídeo. Bien,
conociendo todo esto, ¿podríamos decir realmente que el cerebro no es capaz de sentir dolor? Pues no exactamente, y te explico por qué. Es una cuestión de terminología y conceptos, ¿vale? Es algo fácil, pero te lo tengo que explicar para aclararlo. Es verdad que el cerebro no tiene nociceptores y por lo tanto no es capaz de detectar un daño que se esté produciendo en él mismo. Pero al mismo tiempo, el cerebro es el centro de mando de detección y de procesamiento de la información que ocurre a nuestro entorno y por lo tanto es el encargado de procesar la información de un estímulo dañino que nos esté ocurriendo y que esté sufriendo nuestro cuerpo. Para entender esto hay que distinguir muy bien lo que es nocicepción y lo que es dolor, porque están relacionados pero son cosas distintas. La nocicepción es el proceso por el que se detecta un estímulo dañino y se avisa al cerebro, el recorrido que hacen nuestras neuronas para informar al centro de mando. Y el dolor es la interpretación consciente que nuestro cerebro realiza de que algo le está haciendo daño. El dolor es la sensación, la experiencia emocional que nos produce un daño y la nocicepción es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para detectar ese daño y dar lugar a esa sensación en nuestro cerebro. Así que realmente lo que queremos decir con esto es que el cerebro no es capaz de procesar estímulos dañinos que le afectan a él mismo por no tener estos receptores y por eso al dañarlo no nos da sensación de dolor. Pero claro que el cerebro percibe dolor, de hecho es el órgano encargado de informarnos de que nos está doliendo algo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pues bien, ahora sí que pasamos al tema de Hannibal Lecter. Vamos a explicar cómo esto que vemos en la película de Hannibal es posible en la vida real y de hecho se lleva a cabo en la vida real. A ver, por supuesto, en el quirófano este procedimiento se lleva a cabo con unas medidas higiénicas, controladas y menos peliculeras, entendedme. Esto se conoce como cirugía de paciente despierto y es un procedimiento que se lleva a cabo para operar a pacientes que tienen ciertos problemas en el cerebro, como por ejemplo tumores cerebrales, mediante el cual lo que se busca es intentar operar ese problema, esa lesión, con la mayor efectividad posible, intentando reducir el número de daños que tiene el paciente. Para ello, lo que se hace es ir realizando pruebas estimulando determinadas partes del cerebro del paciente mientras está despierto y observar si al tocar dichas zonas hay funciones del paciente que se ven afectadas. Porque si es así, si tocas una región determinada y ves, por ejemplo, que esa parte está implicada en un aspecto del lenguaje, corres el riesgo de que si operas en esa zona y quitas un fragmento, el paciente pierda ciertas capacidades o funciones en el habla. Lo que se hace, por ejemplo, en el caso del lenguaje en estas operaciones es someter al paciente a una serie de pruebas, reconocer objetos, leer o completar una frase, decir una acción, y estas mismas pruebas se hacen en 3 momentos en el tiempo: antes de la operación, durante la operación y después de la operación. De esta manera obtienes datos de cómo se encuentra el paciente antes de la operación, porque por ejemplo puede tener un tumor cerebral y que ese tumor esté afectando a determinadas partes del cerebro porque está creciendo en su interior. Durante la operación, que lo que se hace es ir tocando determinadas partes del cerebro del paciente mientras que el propio paciente está realizando esas pruebas de lenguaje y reconocimiento de objetos, y lo que se está haciendo en este momento es un mapeo del cerebro, ver si cuando el cirujano toca una determinada parte, el paciente, por ejemplo, deja de responder. De esa manera lo que se sabe es que esa parte no se puede tocar. Y esto es muy bonito, porque cuando se realiza ese mapeo, el cirujano ya sabe cuáles son las partes que no debe tocar o dónde no debe pasarse a la hora de quitar un tumor, y al mismo tiempo lo que le permite es quitar la mayor cantidad posible. Y luego están los datos que se obtienen después de la operación, que lo que se hace es evaluar cómo evoluciona el paciente y si sus condiciones han mejorado. Al operar a un paciente dormido, esta operación puede llevarse a cabo y de hecho puede salir bien, pero sin embargo existe un mayor riesgo por ambas partes. Por un lado existe un mayor riesgo de que al retirar la masa tumoral se afecte alguna zona del cerebro, y por otro lado existe también el riesgo de que por precaución a la hora de retirar la masa tumoral no se retire la suficiente por no afectar a otra parte del cerebro y que puedan quedar restos del tumor, con el riesgo que esto supone, porque si quedan restos del tumor puede llegar a crecer y reproducirse de nuevo. En cambio, si existe la opción de ir evaluando al paciente a medida que se le opera, las posibilidades de que haya un mayor éxito en el tratamiento aumentan. Claro, todo esto de la cirugía del paciente despierto tiene un procedimiento muy sofisticado detrás, en el cual lo que se busca en todo momento es el bienestar del paciente. Es algo primordial. Para ello, lo primero que se evalúa es si este es el mejor procedimiento, si ese paciente encaja para este tipo de intervención, porque cada paciente es un mundo. Y a continuación, tras determinar que ese paciente es adecuado para ese tipo de intervención, para ese procedimiento, lo que se lleva a cabo es un trabajo previo de preparación del paciente para que la operación salga de la mejor forma posible, que se encuentre cómodo, tranquilo, confiado. Además, los protocolos de la cirugía en sí también están muy cuidados. El ambiente de la sala, el lugar
dónde va a posicionarse el paciente, su postura, cómo se van a colocar cada uno de los elementos del sitio necesarios para el procedimiento y la intervención. En resumen, se busca en todo momento el bienestar del paciente y la precisión de la operación, aumentar la eficacia a la hora de retirar la lesión y reducir las secuelas tras la operación. Todavía hay mucho que trabajar, pero que existan cosas así, pues a mí me fascina. Y ojo, que esto que os he contado es de forma resumida cómo se lleva a cabo esta operación, cómo funciona este procedimiento, pero si queréis saber un poquito más de información, pues recordad que siempre os dejo las referencias abajo en la descripción para que podáis leer un poquito más si os interesa el tema. Y si te gustan este tipo de vídeos sobre descubrimientos científicos, avances en ciencia y además relacionados con el cerebro, te recomiendo el último vídeo que subí sobre tumores cerebrales en niños, concretamente sobre el meduloblastoma, que es el tumor cerebral infantil más frecuente. Un descubrimiento en el que encontraron una nueva forma de analizar estos tumores. Pásate porque creo que te va a encantar. Te dejo aquí la tarjeta y en la descripción el link del vídeo. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete, sígueme por las redes sociales que de vez en cuando pongo cosillas y eso, dale a la campanita que me han dicho que le tienes que dar a la campanita, comparte el vídeo, dale like que me hace mucha ilusión. Dale al like, hombre, no te cuesta nada. Aníbal, dale al like. Y nada, cuídense.